comenzar. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todas. Es un gusto para mí estar en esta pequeña reflexión, en este pequeño diálogo sobre el cuerpo, cómo practicamos el cuerpo, cómo nos vivimos en el cuerpo. Y qué mejor que hacerlo con dos autoras que yo ahora admiro mucho, Sara Torres y Brenda Lozano, a quienes le voy a dar la palabra para que se presenten. Pero antes, bueno, mi nombre es Fátima Gamboa, directora de X Justicia para las Mujeres, mujer lesbiana y del pueblo indígena maya. Entonces, bienvenida Sara, bienvenida Brenda, al revés. Entonces les voy a dar el uso de la voz para que se presenten. Buenas tardes a todas. Lo primero, siento muchísimo respeto y muchísima admiración por todo lo que está ocurriendo aquí y estoy especialmente agradecida a las personas que han hecho el esfuerzo de traerme desde Barcelona para poder charlar hoy. Mi nombre es Sara Torres, soy investigadora y escribía poesía, solamente poesía, hasta que escribí esta primera novela, que es una cosa un poco anfibia entre géneros. Brenda. Es la primera vez que me toco un micrófono así, es raro. Bueno, yo me llamo Brenda Lozano, soy novelista, escribo en el periódico El País y mi última novela se llama Brujas. Aquí tienes, Brenda. Muchísimas gracias. Bueno, pues para comenzar, me gustaría que podamos platicar acerca de cómo piensan, cómo sienten y cómo viven en la vida real y en su escritura el cuerpo. Pues es una pregunta como para contestar durante años, ¿no? Pero creo que si tengo que pensar un momento donde conecto con el cuerpo de una forma especial que va a marcar mi vida, es cuando a los 18 años diagnosticaron a mi madre con un cáncer de mama metastásico. Creo que en ese momento empecé a conectar el cuerpo con un lugar de vulnerabilidad radical, que es algo que no tiene por qué necesariamente ocurrir cuando eres tan joven, ¿no? A veces se piensa que tenemos una percepción del cuerpo como cosa inagotable cuando somos consideradas jóvenes y no como un lugar donde lo inesperado ocurre. Entonces creo que desde muy joven he entendido el cuerpo como un lugar de acontecimientos y no como un lugar de proyectos y de control. Un lugar donde las cosas ocurren porque la materia se piensa y se organiza a sí misma y tenemos que saber acompañarnos como cuerpo en los distintos procesos más que intentar ejercer control sobre el cuerpo constantemente, cosa que es muy difícil para el pensamiento occidental. Entonces creo que mi obra ha sido una indagación constantemente en torno a estos estados de sorpresa y de asombro que ocurren cuando el cuerpo se expresa a su manera y nuestros lenguajes son insuficientes para ser justas con nosotras mismas como cuerpos vivos, ¿no? Para tratarnos bien. Muchas gracias. Brenda. Bueno, pues yo estudié literatura y bueno, cuando me tocó, las veces que he pasado por la universidad, en el pregrado y en el grado, siempre ha sido muy, no sé, una cosa que digamos que a últimos años he logrado saldar una deuda con ese pasado académico, ha sido leer muchas mujeres que en ese canon no están, ¿no? O sea, digamos que la primera novela, pues sí, como a un nivel muy general, es El Quijote, pero poco se dice que la primera novela la escribió una mujer varios siglos antes en Japón, ¿no? Por ejemplo, en el siglo X. Y esa deuda de todos esos huecos que quedaron en la academia, yo en lo personal los he ido llenando y en ese sentido creo que el cuerpo, o sea, la experiencia de ser mujer, de leer desde ahí, de escribir desde ahí, pues influye en absolutamente todo a la hora de hacer una nota para el periódico, una novela, cualquier cosa, creo que eso cruza necesariamente por ahí. Entonces, tal vez dije algo muy vago, pero bueno, sí creo que
es parte de cómo, de una perspectiva. Incluso, por ejemplo, a la hora de escribir en temas muy formales, como por ejemplo, qué voz narrativa elegir, tus personajes, si usas, por ejemplo, una voz omnisciente, ¿no? Que bueno, perdón, es que tengo un poco la jerga también de la universidad a veces. Y bueno, el punto de vista omnisciente es básicamente como se ve el cine, o sea, esa capacidad de contar una historia que lo ve todo. Y en narrativa se pueden hacer otros movimientos y esa, bueno, es históricamente bueno, tiene una gran historia, digamos, desde ese punto de vista, y es como la de un dios que lo ve todo, básicamente. Y creo que ahí pues hay ya una estructura, por supuesto, que viene muy atrás y que va también, que es muy masculinista también en un sentido. Entonces, a la hora de elegir un punto de vista, como por ejemplo puedes contar una historia desde esa perspectiva, pero desde una perspectiva, vamos a decir, no solo femenina, sino feminista también, en donde cuestiones esas jerarquías que se han establecido históricamente a la hora de contar una historia. Pero bueno, me puedo ir por muchísimos lados, así que por favor, aterrízanos. Muchísimas gracias, chicas. Creo que es súper interesante esto que dicen, el cuerpo como vulnerable. Y el cuerpo como vulnerable, atravesado por diversos sistemas de opresión, el género, la raza, el capacitismo, y cómo en las narrativas literarias estas historias no siempre son contadas desde una perspectiva femenina o incluso desde una perspectiva decolonial, que nos puedan hacer cuestionar lo que consumimos habitualmente. Desde ese lugar, les quisiera preguntar, ¿ustedes cómo evocan la justicia o las justicias desde su feminismo como escritoras feministas en sus narrativas? Es que habría que preguntarse ahí qué es lo justo para un cuerpo, ¿no? Y es una pregunta enorme, pero quizás la respuesta que se me ocurre es que lo justo para un cuerpo es dejar que los cuerpos puedan vivir todos sus procesos y estados sin que estemos juzgándolos y estemos modificándolos y estemos intermediando esos procesos por imágenes ideales de lo que esos cuerpos tienen que ser o qué apariencia tienen que tener mientras realizan esos procesos vitales, ¿no? En la novela lo que trato mucho es la injusticia que hay en el hecho de que cuando una mujer es diagnosticada con una enfermedad como el cáncer de mama, muchas veces el susto que siente está más vinculado a la idea de un cambio de la imagen corporal que a lo que le puede pasar, incluso a la perspectiva de muerte. Es decir, tú recibes un diagnóstico de cáncer de mama e inevitablemente te preocupa más perder el pelo o perder un pecho que cómo va a ser tu vida o cómo tu cuerpo va a sentir dolor, placer o qué cosas se van a transformar en tus interacciones a partir de ese diagnóstico, ¿no? Eso me parece un gran ejemplo de injusticia para el cuerpo. Desde luego, los cuerpos feminizados constantemente vivimos condiciones de injusticia porque no disfrutamos las cosas básicas como son el comer, el dormir, el tener sexo, ¿no? Porque imágenes corporales ideales están mediando esos procesos. En lugar de estar disfrutando de comer, nos imaginamos comiendo, cómo la mirada externa nos ve comer, ¿no? Lo mismo en el sexo o en cualquier otro proceso vital. Entonces, el derecho de los cuerpos que no se cumple, creo que ese es el derecho a estar en su presente, a estar enfermando, asombradas por su enfermedad, descubriendo cosas de la enfermedad y no preocupadas por dejar de ser la mujer normativa que alguien pueda elegir para tener al lado, ¿no? Creo que sería algo así. Me gusta la idea de romper con la idea normativa del cuerpo y qué implica eso para cada una de nosotras, ¿no? Y para que este cuerpo pueda vivirse en un plano de justicias. Brenda. Pues yendo un paso atrás, porque me parece una pregunta súper interesante, Fátima, creo que, o sea, si la idea de justicia, por ejemplo, sale del Estado, ahí hay que regresarnos a ese paso y ver qué entendemos por justicia, ¿no? O sea, si es una justicia de Estado, entonces, bajo esos parámetros habría que planteárselo. Por otro lado, esa idea de justicia también
puede estar ligada o puede venir de muy atrás, ¿no? Como el concepto de justicia greco-latino, que es por supuesto también desde un punto de vista muy centrado en el cuerpo masculino, ¿no? Y creo que ahí valdría la pena como pensar un poco más de cerca la pregunta. Pero, digamos, yéndome por la carretera nueva y no por la libre, que es esa, o sea, como cuál es el concepto de justicia del que estamos hablando, pues pensaría que hay, por ejemplo, leer a la primera novelista de la historia es un gesto político también, no solo es un gesto literario o artístico. O leer a todas las mujeres que abrieron la puerta también en la tradición literaria mexicana. Ya la palabra tradición, sé que suena, no sé, ya es problemática, pero leer muchas de esas poetas, novelistas, pues bueno, también hacen cierta justicia, ¿no? O sea, pero otra vez yéndome como esa vía libre, ¿no? De la idea de justicia. Y bueno, a un plano, digamos, más cercano, creo que también las historias que contamos, y bueno, aquí también hay muchas mujeres súper chingonas que hacen cosas increíbles y me da muchísimo orgullo y gusto también poder estar aquí porque hay muchas contadoras de historias también acá. Y las historias que contamos, creo que de alguna manera cuestionan siempre esa idea también de justicia. ¿Desde dónde contamos las historias? ¿Por qué contamos esas historias? ¿Qué elegimos de esa anécdota? ¿Qué punto de vista? Porque eso también es hacer política, ¿no? Es también un gesto político. Si se quiere, simbólico. Pero bueno, finalmente creo que eso también contribuye mucho a esa idea de justicia. Por ejemplo, en mi caso, así ya para apretar varias cosas rápido, yo hice la novela de una curandera que habla una lengua originaria y, bueno, no habla los idiomas hegemónicos, ni inglés ni español, y es una mujer, digamos, muy poderosa, pero no desde el punto de vista capitalista, que, bueno, pues es lo que vemos, digamos, esa idea de éxito muy neoliberal de una mujer exitosa, ¿no? No es eso, y me interesaba mucho trabajar con un personaje así y que fuera también en primera persona, ¿no? O sea, contar esas historias también en primera persona y no desde, vamos a decir, la distancia o cierta jerarquía. Creo que es un ejercicio que solo se puede hacer mediante la ficción y creo que es muy importante también poderlo hacer. Entonces, pues a un nivel muy personal te diría, yo estaba, si bien no me planteé la palabra justicia, de alguna manera para mí era, bueno, ¿qué pasa si contamos una historia desde un punto de vista de una mujer, que es una mujer indígena, que no habla un idioma hegemónico, que no esté dentro de este, digamos, marco del capitalismo, que no esté en una edad deseable, porque es otra cosa de la que también veníamos platicando un poco allá atrás, ¿no? O sea, como los cuerpos de las mujeres deben ser siempre deseables, siempre jóvenes, siempre blancos, por supuesto, en fin, un despliegue de cosas que se le exige a esta idea de belleza femenina, que cuando se salen de todo esto en tantísimos pliegues, por ejemplo, la idea de la bruja, hasta la de Disney, ¿no? O sea, la idea más como icónica, caricaturesca de una bruja es una mujer que está justo al margen de todo eso, ¿no? Es decir, no está en una edad reproductiva, no necesariamente tiene un hombre, ¿no? a su lado, no necesariamente participa de la medicina alópata tradicional, pues la que conocemos, ¿no? En los hospitales, que por cierto muchos de esos conceptos salen desde el cuerpo masculino, digo, lo vimos con las vacunas, ¿no? de COVID, nuestros cuerpos no estaban dentro de esa norma. Entonces, regresando al punto, dentro de ese despliegue de lo que se espera de una mujer, la figura de la bruja, en este caso una curandera, me parece interesante como un montón de despliegue de lo que se espera de una mujer, ¿no? Sí, indígena, no en esa edad, no en ese rango de edad, no participando desde una medicina tradicional, ¿no? Que siempre la intuición y todo lo no, vamos a decir,
ay, no quiero decir esa palabra porque estaba muy técnica, pero claro, todo lo que no está en esa norma tradicionalista, vamos a decir, se cuestiona mucho, ¿no? Y creo que era algo que a mí me interesaba hacer, como por qué no contar una historia desde ese otro punto de vista. Hay siempre otras narrativas, otros puntos de vista, y creo que la ficción pues tiene esa grandeza, ¿no? Y eso es lo que yo más defiendo y lo que más me gusta justo de la ficción. Muchísimas gracias. Creo que esto es muy importante, como contar estas historias no contadas, ¿no? Desde otros cuerpos, desde otros conocimientos, desde historias o microhistorias o historias personales que han sido también desdibujadas por historias de Estados-naciones o de historias que no necesariamente nos son ajenas o nos dicen algo de quiénes somos nosotras. En ese sentido, Sara, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el personaje o cuál es la narrativa que en tus textos es más transgresora y por qué lo es? Wow. Supongo que esto no es algo que yo debería decir, me imagino, que no soy la persona que puede como responder a eso, pero cuando hablabais de contar las historias de las otras, ¿no? De los cuerpos alterizados que no entran en la narrativa, yo pensaba también que dentro de la una misma hay un montón de otras historias que no contamos y que a veces lo transgresor y lo político es decidir qué contar dentro de lo que sabemos. Hay como un montón de historias del yo que son más accesibles y más cómodas, que están como en este nivel de lo consciente, que están constantemente en el intercambio diario. No temblamos al hablar de nosotras mismas en esos términos, pero luego hay una serie de historias que están por debajo, que están entre lo inconsciente y lo consciente, y que son aquellas historias puestas en esos términos que nos hacen temblar, ¿no? Y todas tenemos muchas historias que no compartimos porque no estamos preparadas para compartir, porque verbalizarlas nos resulta incómodo y traumático. Pero cuando empezamos a verbalizarlas, sanamos a muchas compañeras que las escuchan. Y esto es verdad, porque escuchar a personas que son capaces de hablar de sus historias oscuras, digamos, de las que permanecen en la oscuridad, nos redime de esa sensación de culpa, de miedo, de indefensión hacia ciertos aspectos de nuestra vida. Y creo que para mí lo transgresor ha sido hablar de las cosas que más temía. Una de ellas era la relación con mi madre, porque creo que hablar de lo que las hijas sentimos hacia las madres es muy complicado, porque las madres son una gran autoridad y porque hay un mare magno de emociones bestiales que nos unen a ellas y hay muchísimo respeto y nos resulta muy difícil verbalizar y articular todo eso que nos une a ellas y sobre todo también los conflictos que nos unen a ellas. Y creo que ha sido un ejercicio de amor poder hablar de las zonas más oscuras de la pasión madre-hija, ¿no? Y a veces en las pequeñas historias que ya se han contado muchas veces, si contamos lo que ocurre por debajo, estamos también transgrediendo los grandes relatos. No, totalmente de acuerdo. Hay una frase que dice que cuando una mujer cuenta su historia es poderoso porque los sistemas de opresión fueron tales que al final crearon subjetividades muy parecidas y que cuando escarbamos tantito duele, ¿no? En ese sentido, algo, por ejemplo, para cruzar lo que acabas de decir con una parte personal es, yo no sabía que podía ser una mujer indígena porque vivía en un mundo en donde se me decía que lo maya había desaparecido con Chichén Itzá, porque se me decía que había un mestizaje. Y cuando pude reconocer esa historia, construirla, mirar a mi familia y salir de la vergüenza para comenzar a reivindicarme en el orgullo, ¿no? Supe que podía hacer cualquier cosa. Y entonces dije, claro, puedo ser lesbiana también, ¿no? Y así un montón de cosas que me dijeron que no podía hacer y que ahora sé que lo que me dijeron que no podía hacer, soy, ¿no? Y creo que eso es muy poderoso y es también como la narrativa, la escritura de nuestra propia vida nos ayuda a sanar. Bueno, muchas gracias. Ahora quisiera preguntarte, y estábamos platicando allá atrás, de cómo deconstruimos
los géneros, ¿no? Por ejemplo, el género en los textos, en la literatura, ¿no? Entonces me gustaría que nos compartas parte de esas ideas, digamos, para romper de alguna forma el androcentrismo, el falocentrismo, o quién cuenta la historia, ¿no? Y desde qué perspectiva. No, pues como dicen, si me invitan a la fiesta ya saben cómo me pongo, cómo es esa de ese tema, o sea, es un temazo, ¿no? O sea, históricamente, pues también, digamos, se le pide a la novela que sea, digamos, la misma binariedad, si existe esa palabra, lo mismo binario que se le pide a la vida, también se le pide de alguna manera al arte, ¿no? Entonces, se exige que si es una novela, esperamos que tenga cierta cantidad de páginas. Bueno, eso está muy ligado al mercado, pero también es verdad que se le exigen ciertas cosas a los géneros, ¿no? No solo a la idea de ser mujer, por ejemplo, ¿qué es una mujer? Como que se pide, hay un mandato, ¿no? De cómo deben ser o cómo debemos ser las mujeres, y de la misma manera en el arte, ¿no? Los géneros, vamos a decir así, binarios del arte, específicamente en la literatura, pues una novela tiene que ser una novela y todos entendemos, o todas acá entendemos, ciertos preceptos de lo que se espera de una novela, ¿no? Un inicio, un clímax, digo que es bien antiguo esa idea, y el final, ¿no? Que bueno, esa estructura, pues, bueno, guarda mucha relación, lo voy a decir lateralmente, con una anécdota que Kafka le contaba a su amigo Max Brod en una carta. Le decía, querido amigo, terminé una historia perfecta, tiene inicio, tiene final, que es casi como una eyaculación, y estaba muy emocionado, ¿no? Digo, no quiero que se me entienda mal, amo a Kafka, pero a lo que me refiero es que incluso desde las estructuras de las historias, no solo de los géneros, también hay mucho de esto. Pues claro que, o sea, es una línea históricamente, pues eso, bien masculinista, ¿no? Entonces, por supuesto que los cuerpos, como en la medicina, como norma, están tanto en el arte como en la vida, y en ese sentido, regresando al tema de los géneros, pues también se les pide a la poesía que sea de cierta forma, ¿no? Como dice un amigo poeta, o sea, leer en vertical, ¿no? Si no, pues está raro que sea poesía. ¿Cómo vas a leer una poesía que ocupa toda la página? Cosas muy básicas, ¿no? O que se le pide a la crónica que sea cierta cosa. Pero ¿qué pasa cuando hay más plasticidad, no solo en la idea de los géneros, hombre, mujer, etcétera, sino también en los géneros en la literatura o en las historias? ¿Qué pasa cuando una historia tiene poesía, tiene crónica, tiene de todo, ¿no? Que es mucho más elástico? Y creo que ahí pues es bien interesante, ¿no? Poder contar una historia que igual no tenga clímax, por ejemplo, o que una novela que sea también, como en tu caso, que tenga mucho que ver con tu historia personal o con el memoir, como dicen en Estados Unidos, o en fin, ¿qué pasa cuando es todo más elástico? Creo que ahí hay movimientos más, pues no sé, más chidos, ¿no? Muchísimas gracias, Brenda. Entonces hay que romper las estructuras incluso en los géneros literarios, ¿no? Muchísimas gracias. Ya vamos a terminar, nos falta poquito tiempo por lo que estoy viendo, entonces me gustaría que finalicemos con una breve reflexión que ustedes le puedan dar a las mujeres que nos acompañan en este panel sobre lo que quieran, sobre lo que escriben, o sí, una reflexión final. Brenda, Sara. Yo creo que las personas que trabajamos con la escritura, al final trabajamos con la imaginación, y la imaginación es algo que necesitamos todas constantemente en cualquier aspecto de nuestra vida. Y si tengo que decir algo o llamar a algo, sería los usos radicales de la imaginación, que los usos radicales de la imaginación son simplemente usos valientes que buscan alternativas al modelo disponible cuando el modelo disponible no nos está cuidando bien. Entonces, cuando lo pensable o lo imaginable no basta para contar nuestra realidad, aquí es esta llamada a lo poético, que es simplemente buscar alternativas escuchando lo que el cuerpo necesita, escuchándonos a nosotras. Muchísimas gracias.
Brenda. No, pues like, retweet, o sea, Retweet. nada que añadir, está increíble lo que acaba de decir. Ok, bueno, pues, creo que con esto, muy a tiempo, damos por concluido pues este diálogo, esta reflexión. Muchísimas gracias, Brenda, Sara. Y pues hagámonos la pregunta justo de qué necesitamos para que nuestro cuerpo se viva injusticias y salga de posibles dolores o agonías, ¿no? Y pueda sanar. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ti, Fátima. Gracias. Gracias.